Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e estamos acá para mais conociendo más la palabra de Dios para vivir todas las promesas de Dios en nuestras vidas. em nome de Jesus. Aí Amém. estamos e estamos vendo os milagros do Senhor. Estamos acabando os milagros, ¿verdad? Estamos terminando os milagros, pero não são os milagros solamente os que estão na Bíblia, que são 35, que estão relatados na Bíblia, pero creemos que Jesús ha hecho muchos otros milagros, ¿verdad? Y hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Carlos, que va a nos traer lo estudio hoy con sus pelos arreglados. Mira, ahí está, guapo. Y hoy va a traer un estudio para nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre la maldición de la higuera sin frutos. Hola Carlos. hermanos, ¿cómo están? De verdad, qué placer volver a compartir con ustedes y ya estamos en el milagro número 17. Hermano Darcio, saludos, Nilsa, Dios les bendiga y Bendiciones. qué gusto poder compartir nuevamente también con ustedes esta porción de la palabra y especialmente porque el pasaje de hoy es un pasaje especial, diría yo. Lo veo de esta forma porque hemos estado hablando de los milagros y normalmente en todos los milagros, como hemos visto, ha sido siempre sanación, ha sido limpieza, liberación, resucitar, eh, muchísimos tipos de reproducción del pan, el vino, el agua convertida en vino, entonces muchísimas formas y muchísimos milagros, pero el del día de hoy es muy diferente porque hablamos de la higuera estéril, decía el hermano, la higuera sin fruto. Y vamos a ver en Mateo 21, 18, el 19, si es el pasaje que tienes, para saber de lo que estamos hablando. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Wow. Aquí vemos que Jesús, si ven al final del versículo 19, Jesús dice algo contra este árbol de higos y dice que nunca tenga fruto y luego se secó la higuera. Por esto decía que es algo inusual, hermano Darcio, porque no esperaríamos ver esto de parte de nuestro Señor Jesús, esperaríamos ver quizá que produjera higos, Sí. esta planta. Para que fuera un milagro, ¿verdad? Claro, porque lo vimos que con unos pocos peces alcanzó para 5,000, con unos pocos panes alcanzó y sobró. Dos veces se produjo este milagro y aún sobraba, se saciaba la gente y sobraba. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús, después de salir de Jerusalén, va a Betania, va afuera a Betania, y allá queda la noche. Después sale otra vez para regresar al templo en la mañana, y en el camino le da hambre. Le da hambre. Entonces, acá es donde ve este árbol, esta higuera a un lado del camino, y se acerca porque era una higuera muy verde, muy llena de hojas, llena de vida. Sí, hermoso. Entonces, hay que poner algo bien en claro. En otro pasaje, en Marcos, dice que no era tiempo de la higuera dar este fruto. Hay que entender algo para ir entrando en este tema porque es especial. Y es que Jesús sabía que no era tiempo de fruto también.
porque estos árboles son muy comunes en esa región. Ellos cultivan mucho estas plantas de higo, y él conocía las estaciones también. Entonces, el ver un árbol tan frondoso, tan verde, y él acercarse, bueno, nos sorprende un poquito. Ahora, lo que él hace, la reacción que él tiene, eh, nos sorprende más, porque estamos hablando de milagros, de un hombre que podía hacer que la higuera produjera higos. Y no, no es así. Por esto es especial y es interesante eh, este pasaje que nos plantea Mateo y Marcos. Ahora, ha habido mucha especulación. Algunos dicen que Jesús quizá estaba molesto por lo que había pasado el día anterior, la discusión en el templo, y no creo yo esta parte. La razón que no la creo es porque Jesús, cuando está en los versículos 12 al 17 del mismo pasaje 21 de Mateo, eh, después de entrar al templo, corre a los vendedores, voltea las mesas, y después tiene una discusión con los escribas y los sacerdotes. Pero también ese día hace muchos milagros. Entonces, no era la naturaleza típica de Jesús el desquitarse con un árbol, con una persona. Él lo que hablaba era la verdad, y lo que trataba de enseñar, o enseñó siempre, era que a Dios había que adorarlo de una forma verdadera, de una forma sincera. Entonces, para mí no me parece correcto esta apreciación que algunos tienen en cuanto que Jesús lo que hizo, lo hizo enojado porque la higuera no tenía fruto. Pero más sin embargo, y lo vamos a ver a través del estudio, no tenemos que olvidar de que siempre los árboles, la higuera en este caso, siempre son figura de algo en lo espiritual. Y en este caso es un estudio muy interesante, porque nos trae un mensaje espiritual muy, ¿cómo se diría? Muy profundo, que tenemos que poner atención. Pero vamos a hablar primero de este milagro. Y como decía, muy pocas veces encontramos a Jesús haciendo esto que hizo. Eh, Creo que de hecho no hay ningún otro pasaje que registre algo así. No sé, hermano, si recuerdas tú algún pasaje, pero Pero cuando usted empezó a hablar, usted hablaba de los estudios, que todos los milagros que Jesús ha hecho fueron milagros de sanación, de libertación, fueron milagros de multiplicación, de resurrección, fueron milagros físicos. ujú, Pero en todos los milagros había una enseñanza, ¿verdad? En todos los milagros Jesús sacaba algo para los discípulos, para las personas que estaban afuera y para la persona que tenía o que sufría el milagro, ¿verdad? correcto, sí. Tenía algo. Y en esta higuera tiene algo que Jesús quiere sacar ahí. Y una cosa que usted habló muy bien es que él venía hablando fuerte con los escribas y fariseos, ¿verdad? Correcto. Porque los escribas y fariseos, ellos querían que el pueblo siguiera la ley, pero ellos no la siguieron. Ellos no la seguían, entonces, mira, tenemos un dicho en Brasil: haga o que te mando, pero no haga o que yo hago. Sí, Entonces, eran los fariseos y los escribas. Y en esta higuera, cuando usted va para Marcos, Marcos va a decir, y no era tiempo de tiempo de fruto. higos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero debemos entender cómo se compone el fruto, el higo en la higuera. El fruto viene antes de las hojas. Para usted que ya plantó algo de higo, el fruto viene antes de las hojas, y después, cuando vienen las hojas, los frutos va a madurecer y va a ser,
se queda más grande, Pero se queda suculento y se puede sacar. comer. Pero cuando tiene las hojas, ¿verdad? Ahora, esta higuera tenía las hojas, pero no tenía los higos. Correcto. Este es tremendo, ¿no? Sí, de verdad. Entonces, por esto no creo yo lo que algunos piensan en cuanto a el enojo de Jesús por no tener fruto, ya que, bueno, lo vimos cuando comenzó su ministerio, retirándose al desierto, ayunando por 40 días, 40 noches, y estamos convencidos que no era la primera vez que Jesús esperaba largo tiempo sin comer, porque no siempre estaban dentro de la ciudad, muchas veces estaban fuera de las ciudades, y en lo que enviaban a alguien a conseguir comida o iban ellos a las ciudades, tomaba tiempo. Para recorrer 3, 4, 5 kilómetros tomaba tiempo, más aparte había que encontrar que hubiera alimento, había que prepararlo, etcétera. Entonces, eh, es algo interesante la reacción de Jesús, pero como dices tú, nos trae una enseñanza para nosotros. Ahora, lo primero que vemos en este pasaje es la humanidad de Jesús, la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque mira, tenía hambre, dice, tuvo hambre, tuvo hambre. ¿Qué es lo que hace cuando uno tiene hambre? Lo que hace es busca suplir esa necesidad. Entonces, Jesús estaba sujeto a las necesidades humanas, tenía hambre, tenía frío, tenía calor, todo lo que nosotros sentimos, sentía tristeza, sentía dolor, sentía amor. Ahora, él lo manejaba de una forma diferente, y lo hablamos en otro pasaje, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Entonces, cuando lo vemos a él actuar de una manera diferente, que nos parece que no es un Jesús misericordioso, de amor, paciente, en este caso enojado con los vendedores, volcando las mesas, pues tenemos que entender que era por el celo que él tenía eh, por el Padre, por el celo que él tenía para adorar a Dios. Entonces, él estaba sujeto a todas estas necesidades. Ahora, el hambre, sabemos que nos lleva a buscar qué comer. Creo que todos alguna vez hemos tenido hambre y nosotros creo que sí nos hemos sentido molestos, ¿no, hermano Dacio? Por esto a veces cuando no está la comida tan a prisa como nos gustaría. Eh, eh, La verdad, hermano, yo pienso que todos los hombres, no las mujeres, pero los hombres son iguales. Si tiene hambre, están enojados. No hable ningún tema con hombre que tiene hambre. Dale de comer, después puede hablar el tema que quiera, porque él va a atender y te sí, escuchar. entonces, esto nos habla, como decía, de un Jesús humano que estaba sujeto a las necesidades humanas, pero también nos habla estos dos versículos de un Jesús con poder, de un Jesús que era 100% Dios, porque aún los discípulos se sorprenden de que la higuera se hubiera secado tan rápido, dice Marco. Dice Marcos, se sorprendieron de ver la higuera que se secara tan rápido. Sí. No esperaban ver esto. Entonces, la simple palabra de Jesús, y esto es lo interesante, hermano, la simple palabra de Jesús hizo un cambio en la higuera. Aquí vemos lo que es el poder de la palabra de Dios, el poder que tenía Jesús con sus palabras. Cada milagro que él hacía, hablaba, hablaba. Y con esa palabra, siguiendo las instrucciones o muchas veces diciendo algo o haciendo algo, sanaba a la gente. Entonces, el poder que Jesús tiene en su palabra es un poder que puede cambiar nuestra vida, que puede ayudarnos a ser mejores o también ayudarnos a confrontarnos con Dios, con la palabra de Dios. En este caso, él a la higuera, algunos, no me gusta usar la palabra que tiene el pasaje al inicio, la maldición de la higuera
estéril. Yo creo que no es ninguna maldición, al contrario, es una enseñanza. Eh, yo no lo veo de esta manera, aun cuando el pasaje o el título dice maldición de la higuera estéril. Pero yo no lo veo esto como como una maldición, más bien lo veo, como decías tú, como una enseñanza, como una enseñanza. Ahora, el poder de las palabras de Jesús, como decía yo al principio, pueden dar vida o pueden dar muerte. Y esto es interesante, hermano, porque sabemos que para poder creer en Jesús, tenemos que escuchar de Jesús. Y al escuchar de Jesús, empieza obrando una fe. Empezamos a creer en Él. Y cuando empezamos a creer en Él, entonces eh, tenemos la oportunidad de poder tener vida en Cristo Jesús, de poder tener vida eterna. Pero también por lo contrario, por la misma palabra, podemos ser condenados si rechazamos esa palabra. Entonces, esto es lo maravilloso, hermano, que la palabra de Jesús es tan poderosa que nos puede dar vida o nos puede dar muerte. En la enseñanza que tenemos, que vemos ahí, aquí el Señor Jesús, Él nos muestra el poder de la palabra. Si usted va en Proverbios, pues, Salomón nos dice que hay poder en la palabra para vida y para muerte, Para la muerte. ¿Mm? ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tomar mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque en nuestra palabra hay poder en ellas. Y esa es la primera enseñanza que tenemos que ver de Cristo ahí, que tenemos poder en la palabra. Cuando usted habla con un niño, este maldito niño, la verdad. Podemos construir o destruir. Exacto. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado. Si no tiene cosas buenas para hablar, cállate. Lo mejor. Por esto decía que es un pasaje hermoso porque tiene muchísima enseñanza Sí, y, y vemos el poder de Jesús. Ahora, qué sorprendente es que él haya, primero se haya acercado a a la higuera, segundo la haya observado y tercero, al no encontrar fruto, la haya juzgado. Lo que nos habla también es el juicio de Jesús sobre la higuera. Entonces, esto es importante porque cuando hablamos del juicio de Jesús sobre la higuera, Jesús cuando se acerca, no se acerca juzgándola de primero, no se acerca con una actitud de condenación, con una actitud de destrucción, sino que Jesús se acercó a la higuera y la empezó observando, empezó viendo lo que había en ella antes de tomar una decisión. Entonces, esto es importante, esto es importante. Acá vemos en ese pasaje, unos versículos atrás, cómo Jesús se había acercado al templo y cómo Jesús había tenido una discusión con los líderes religiosos, pero también vemos cómo Jesús había sanado cojos, ciegos, algunos enfermos ese mismo día. ¿Me entiendes? Antes de retirarse a Betania. Entonces, esto es interesante porque dependiendo cómo estemos nosotros, cómo sea nuestra disposición, cómo sea nuestra vida, nuestra relación con Dios, es la manera que Jesús nos juzga. Aquí Jesús se acercó buscando un fruto para suplir la necesidad. La higuera estaba toda llena de vida, ¿eh? Era una higuera verde, preciosa, tenía hojas, tenía una vida. Mira, tenía buena tierra. Esto nos habla que tenía buena tierra. Tenía buena agua y tenía buen clima. Estaba en un lugar especial. Y esto lo refleja en la vida que tenía esta higuera. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel estaba en un lugar especial.
había sido fundado con la palabra de Dios. Había sido escogido por Dios. Entonces, cuando Jesús llega y ve el pueblo de Israel, ¿cómo era? Era como esta higuera. Era verde, era frondoso, tenía mucha hoja, pero su corazón estaba lejos de Dios. Esta higuera tenía todo, pero lo importante no estaba, que era el fruto. Estaba llena de vida. Ahora, algo curioso, hermano, esta higuera, eh, por alguna razón que no sabemos, no estaba sujeta a su propia naturaleza, no producía, no estaba produciendo lo que se suponía que debería de producir este árbol. Y este es un mensaje o una reflexión muy interesante para nosotros, porque lo que yo veo aquí es, esta higuera, su propósito era crecer, tener vida, dar fruto para alimentar a las personas. Tenía buena tierra, tenía mucha agua, tenía alimento, no le hacía falta nada, nada. Lo más normal era que siguiera el curso que siguen todos los árboles, ¿no? No esperarías tú algo contrario. Entonces esto era lo que el Señor Jesús encontraba en el pueblo de Israel. Tenía todo para poder adorar a Dios de corazón, para poder entregarse a Dios, para poder glorificar a Dios, pero no lo estaba haciendo. Para nosotros, hermano, y por esto digo que esto es hermoso, porque muchas veces conocemos mucha gente, muchos cristianos, entre comillas, que están verdes, que están frondosos, llenos de vida, pero no tienen fruto. Pero su vida no está alimentada por Dios, por la palabra de Dios. Y, y muchas veces por esto no vemos el fruto en ellos. Entonces lo que nos muestra la higuera, o lo que podemos deducir de este árbol, es que estaba yendo a contra de lo que era su naturaleza, se había desviado de lo que era su propósito, de lo que era su naturaleza. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros cuidado. El pueblo Pode- de Israel se había desviado. Podemos Hermano, ¿sí? traer, podemos traer esto para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Amén. ¿Mm? O sea, si nosotros estamos muy cristianos, ¿ah? Pero no tenemos fruto, vamos a Juan capítulo 15, donde Jesús habla que Él es la vid. Y si usted y yo, que somos los ramos, Sí, las ramas, las ¿verdad? ramas. Sí, Se lo somos, si no hay fruto, ¿qué va a hacer? cortar. Y lanzarla en el fuego. Pero si hay fruto, ¿qué va a hacer? Va a limpiarla para que Correcto. dé más frutos. Y la verdad, esta limpieza que el Señor hace son las permisiones que el Señor da para que nosotros pasamos y aprendamos en nuestra vida. Los percausos que tenemos, las batallas que tenemos, para que nosotros estemos más limpios, para darnos más fruto, ¿verdad? Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 19 y 20. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí habla de los falsos profetas, pero aplica también a los falsos cristianos, a los falsos maestros. Entonces, dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo conocía Jesús que esta higuera era buena? Por el fruto. Por los frutos. Él no se dejó Pero no llevar. tenía, hermano. Claro, entonces era una higuera mala. Él no se dejó llevar, y esto es lo importante, él no se dejó llevar por lo hermoso que se miraba, por la apariencia de la iglesia, de la higuera. Él no se deja llevar por la apariencia del pueblo de Israel.
Él no se deja llevar por la apariencia del cristiano hoy en día. Si En tiene el sentido, corbata o no la tiene, ¿verdad? exacto, entonces Los podemos andar, pelos son cortos o son largos, no. Mira esto. esto no. Jesús conoce muy bien. Por esto decía que Jesús conocía la higuera, conocía. Entonces, cuando él se acerca, las hojas no le permitían ver el fruto. A simple vista se miraba un árbol maravilloso, hermoso. Entonces, él se acerca y al no haber fruto, cuando Dios se acerca, cuando Jesús se acerca a nosotros, hermano, lo primero que examina es tu corazón, mi corazón. Y ahí se da cuenta si realmente nuestro corazón pertenece a Jesús. Nuestra vida está ligada a Jesús. Entonces muchas veces yo puedo decir, yo puedo hablar, hey, soy cristiano, soy bautista, soy pentecostés, soy Mira, ahí de está. todo. Pero mira, yo puedo decir muchas cosas, pero cuando Jesús se acerca y ve mi corazón, él sabe quién soy. A él no podemos engañarlo. La verdad, Jesús miraba el corazón de los escribas y fariseos. Miraba la hipocresía de ellos. Jesús sabe lo que pasa en su corazón y en mi corazón. David nos habla en Salmo 139 que el Señor nos escudriña por adentro, no por afuera. No Afuera por estoy muy afuera, listo, correcto. ¿verdad? Estoy listo, muy hermoso, pero ¿y por adentro cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esta es la enseñanza mayor que tenemos en esta higuera, que no hay frutos. Si no hay frutos, te va a cortar. En Mateo, capítulo 3, versos 10 y 11 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, hablando Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Fíjate esta palabra, en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego purifica, el fuego quema, el fuego destruye, Así pero es. también el fuego limpia. Entonces tenemos que poner mucha atención a cómo en nuestra vida es como esta higuera. Somos como esta higuera al lado del camino. Y espérame, aquí algo que acabo de recordar, lo había meditado durante la semana. Pero mira, cuando Jesús sale de Betania, dice que esta higuera estaba aquí, a un lado del camino, no estaba en el camino. Y estoy buscando el pasaje, me lo moví de acá. No estaba en el camino de Jesús, estaba a un lado. Dice, Sí, y vi Hello, una higuera cerca cerca del de camino. camino, ¿verdad? Correcto, hello, cerca del camino. No, esta higuera no hello. estaba en el camino de Jesús. Semua tayo. Hola, hola, bendiciones. Entonces, no sé, hermano, no te veo por ahí. Kalau misal kada sebenarnya kurang bisa kada bisa dia. Después hablamos. We can talk later, please. Ok, hermano, ¿estamos ahí? Sí, aquí estamos. Ok. Sí, entonces, mira, esto es bien importante Semua porque kayo tu rasanya. lo que estamos viendo aquí es que esta higuera estaba plantada no en el camino que Jesús iba, estaba plantada fuera del camino de Jesús. Y yo me quedé pensando esta semana en esta parte, en esta parte, ¿por qué? Porque a pesar de que esta higuera estaba fuera del camino, estaba muy verde, estaba muy bien, no estaba en el camino de Jesús. El pueblo de Israel no estaba en el camino de Dios, estaba a un lado del camino de Dios, estaba a un lado de Jesús. Ahora, cuando nosotros nos alineamos con Jesús, cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando nosotros estamos en el camino de Jesús,
es cuando comenzamos a tener vida. Es cuando comenzamos a dar el fruto. Y es cuando comenzamos a cambiar. Y esta higuera estaba fuera del camino de Jesús. Esta higuera no estaba cumpliendo con el propósito que tenía que cumplir. Entonces, Jesús la juzga de una manera que aparentemente, bueno, el título dice, la higuera está maldita. El castigo fue algo inusual, al igual que el milagro. Es algo difícil de comprender porque, como lo dije al principio, no esperábamos que Jesús reaccionara de esta manera. Pero esto pasa, hermano, cuando no estamos dentro del camino de Jesús. Esto pasa cuando no estamos caminando con Jesús, en dirección con Jesús. Cuando estamos fuera de lo que es la palabra de Dios. Cuando estamos fuera de lo que es la voluntad de Dios. Cuando estamos fuera de lo que es la obediencia a Dios. El cristiano empieza a ser diferente. Empieza a vivir diferente. Pero Jesús nos juzga y a la misma vez Jesús nos castiga. Porque esto es lo que dice la palabra, ¿no? Que va a haber un juicio para todos. Esto es lo que dice la palabra. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? Juicio. Juicio. Tarde que temprano nosotros tenemos que estar delante de la presencia de Dios. Ahora, la higuera, el castigo que recibió la higuera, es una representación de lo que va a pasar con todo aquel que no tiene al Señor Jesús como su Señor y Salvador. De lo que va a pasar con todo aquel que no tiene vida eterna. Va a ser juzgado y va a ser castigado. De una manera que muchos no esperan, porque hay gente hoy en día, hermanos, que no creen que Dios sea tan malo para que al juzgar a la gente mueran eternamente, para que sean castigados y arrojados al lago de fuego, como dice su palabra. Hay gente, yo no creo que Dios haga esto, pero ¿qué sentido tenía castigar esta higuera, hermano? ¿Tenía algún sentido? ¿Le había hecho algún daño a Jesús? ¿Por qué juzgarla tan severamente? De una manera que jamás tendría fruto y que muera la higuera. Sí, ¿Qué sentido tendría? No tendría sentido. Ningún sentido tendría esto. Por eso decía que fue un castigo inusual, difícil de comprender. ¿En qué le molestaba a él ver esa higuera? Podía servir de sombra, ¿no? sí. Podía servir para que los pájaros durmieran. Y esto es lo que a veces, hermano, tenemos que detenernos a pensar, porque si lo leemos así, empiezan dudas. Bueno, pero ¿por qué hizo esto Jesús? ¿Pero por qué fue tan severo castigando esta higuera? Pero el mensaje que tiene es muy importante. Y es que Jesús nos va a juzgar a todos severamente. Severamente. Ahora, lo que va a hacer la diferencia es aquel que tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aquel que tiene la vida eterna va a ser perdonado o es perdonado y va a ser para vida eterna. Aquel que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador va a ser, ¿qué? Castigado. Nos va a juzgar severamente. Si tenemos a Jesús o no tenemos a Jesús. Si tenemos a Jesús, tenemos vida. Si no tenemos a Jesús, seguimos muertos. El juicio de Dios es muy claro y muy estricto, pero nos da la oportunidad a todos. Igual. Igual nos da la oportunidad. Y por esto hace esto con la higuera. No lo hace simplemente porque se molestó, no, porque quería darnos un mensaje a nosotros.
para que pensáramos lo que estamos haciendo nosotros como cristianos, como creyentes. Si de verdad estamos viviendo y adorando a Dios, simplemente estamos viviendo una religiosidad, un fanatismo. Estamos viviendo engañados, pensando que yo voy el domingo a la iglesia, escucho al hermano Darcio cuando predica, eh, hablo de la palabra de Dios, oro, entonces estoy bien. Por esto, Jesús nos invita a pensar, ¿qué estamos haciendo? Y la juzga severamente para que nosotros entendamos que tenemos que vivir una vida de santidad, que nosotros entendamos que tenemos que vivir una vida que lleve el fruto. Esta higuera no tenía fruto. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Nunca, jamás nazca de ti fruto. Ya había sido juzgada, ya había sido condenada y se secó. Hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, todo aquel que tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, eh, dentro de él mora el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, porque somos templos del Espíritu Santo y una vez que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Sí. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Lo tengo acá, hermano. Por favor, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Wow. Sí, hermoso pasaje, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza espiritual para nosotros? Primero tenemos que entender qué clase de cristianos somos. Ahora, ¿cómo yo puedo saber qué clase de cristiano soy? Bueno, primero, ¿qué fruto tenemos? Ahora, este fruto, de acuerdo a lo que dice Gálatas, es producido por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para tú saber qué clase de cristiano eres o qué clase de higuera, vamos poniéndole el contexto, hermano Darcio, que estamos, cuando tú quieres ver qué clase de higuera eres, cuando tú quieres ver qué clase de higuera eres, tienes que ver qué fruto hay en ti. Y de acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23, el Espíritu es el que da el fruto. Entonces tenemos que tener por lo menos uno de estos 9 frutos, si no los 9. Ahora, estos frutos tenemos que entender que no son míos, no los produzco yo, los produce el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, si yo verdaderamente soy salvo, si yo verdaderamente soy un cristiano, un creyente, un adorador de Dios, si he entregado mi vida a Cristo, el Espíritu Santo está en mí, por lo tanto tiene que haber un fruto. Y el primer fruto es el amor. Yo siempre he dicho, hermano Darcio, y no sé si estás conmigo, pero el primer fruto que todo creyente, hermano, que todo cristiano debe producir es el amor, porque es lo primero que conocemos de Dios. Además es lo que Dios quiere, porque dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Es amar a Dios, ¿qué? Sobre Con todas las todo, cosas. con todo tu ser, toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, con todo lo que eres. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios es ¿qué? Es amor. La palabra de Dios dice que por amor envió ¿qué? A su hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces lo primero que conocemos de Dios es el amor. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu, hermano? El amor. Entonces todo cristiano, todo creyente, para no decir cristiano, todo creyente, debemos tener amor. Ese fruto
no debe faltar en nosotros, porque es importante para poder amar a Dios, porque es el primer mandamiento. Si yo no tengo amor, yo no puedo amar a Dios. Yo no puedo amar a Dios. Tú hablabas hace algunas semanas en cuanto a los diferentes tipos de amor que hay. Y, y recuerdo que el primero que mencionaste fue el amor agape, que es el más importante, que es el amor de Dios, es el amor puro, es el amor sin condición, sin mancha, es el amor que conocemos de Dios. Entonces, queremos conocer qué fruto tenemos. Empecemos por ahí, hermanos. Empecemos viendo si en realidad yo amo a Dios, si en realidad yo amo a mi hermano, si en realidad yo amo a mi prójimo. Y muy importante, si en realidad yo me amo a mí mismo, porque a veces eso falta. Entonces, cuando yo sé qué fruto tengo, cuando yo me doy cuenta el fruto que Dios, el fruto que el Espíritu Santo está produciendo en mí, me doy cuenta que estamos bajo la autoridad de Dios y del Espíritu Santo. Y esto es importante entenderlo. Si esta higuera hubiera estado sujeta a su naturaleza, a lo que había sido creada, lo más lógico sería que hubiera dado el fruto. Lo más lógico sería que hubiera reaccionado y crecido y evolucionado de acuerdo al ciclo que tienen. Porque todos los árboles tienen un ciclo y van produciendo sus etapas, sus evoluciones de vida, de cambios. Empiezan los retoños, empieza a tener hojas, empieza a tener fruto, empieza a madurar el fruto, se termina el fruto, se caen las hojas, etcétera. Es un ciclo que tienen y normalmente están sujetos ahí. El cristiano, el cristiano tiene que estar bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad del Espíritu Santo para poder ser manifiesto en él este fruto, el fruto del amor. Y esto es solamente uno, el fruto del gozo, la paz, la paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínate, ¿cuántos frutos puede hallar el Señor Jesús en nosotros cuando se acerca? ¿Cómo estamos? Otra vez esa es la pregunta. Estamos como la higuera, verdes, frondosos, estamos llenos de vida, llenos de conocimiento de la palabra de Dios, pero vacíos por dentro. ¿Cómo estamos? ¿Qué clase de creyentes somos? Esto es importante, hermano, entenderlo, porque yo creo que si le preguntáramos a la higuera qué clase de higuera eres, si nos pudiera contestar, ella se había reído, ¿eh? Hubiera dicho, soy una higuera que da higos, soy un árbol normal. O que debería dar higos, ¿verdad? Bueno, si ella nos pudiera contestar, ¿qué diría ella? Yo soy una higuera. Ahora, si le preguntáramos, ¿pero por qué no estás dando fruto? ¿Pero por qué estás saltando un ciclo de tu evolución, de cómo debe de ser? A lo mejor respondería, bueno, porque yo creo que es mejor así, tener primero las hojas, luego el fruto, o esta vez no quise dar fruto, quise ser diferente esta vez. Estoy cansada. Estoy cansado. Este es el problema que puede haber y que estaba viendo con la iglesia, con el pueblo de Israel en ese tiempo. Porque esto tenemos que entenderlo. La higuera en figura estaba siendo comparada con el pueblo de Israel y no solo esta vez, sino muchas veces los árboles, la vid, todo esto era comparado al pueblo de Israel. Aquí la higuera representaba al pueblo de Israel, pero también representa al cristiano de hoy en día, a la iglesia de hoy en día. Y entonces tenemos que preguntarnos esto y respondernos, ¿qué fruto de verdad soy cristiano? ¿De verdad estoy cementado en Cristo? ¿De verdad es Cristo el que me está dando vida? ¿De verdad lo que se ve en mí, lo que yo reflejo, es lo que Cristo quiere que sea? No lo que yo creo
que debe ser un cristiano. Este era el problema con el pueblo de Israel, hermano. Tú conoces bien la historia, conoces bien la palabra de Dios. El pueblo de Israel se dejaba llevar no de acuerdo a la palabra de Dios, se dejaba llevar de acuerdo a la interpretación que ellos daban de la palabra de Dios. Y ellos la vivían de acuerdo a cómo ellos creían que se vivía la palabra de Dios. Y este era el problema. ¿Por qué? Porque una vez que hacían una guía, una línea, no se podían salir de ahí. Y lo vimos varias veces cuando Jesús hizo milagros los sábados, el día de reposo. Ellos no se salían de ahí, se mantenían en esa línea. Y Jesús llega y es un problema con ellos. Empieza una discusión con Jesús por sanar en sábado, el día de reposo. Entonces, hermano, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra vida cristiana, con nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar viviendo una vida cristiana o como cristiano, no de acuerdo a lo que Dios quiere, no de acuerdo a lo que Dios espera, no de acuerdo a lo que el Espíritu Santo va a hacer en mí, sino de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a como yo veo. Y esto es muy engañoso, muy engañoso. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a estar fuera del camino de Jesús y estar alimentándonos no de Jesús, sino de nuestras propias ideas, de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia mentira. Por esto es importante entender que tenemos que estar totalmente bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Cristo. Y tenemos que estar, ¿qué? En el camino. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente a través de Jesús. Y esto era lo que el pueblo de Israel se había confundido. Ellos pensaban que por hacer buenas obras, que por vivir bien, pero no es así. No es por ser buen cristiano. No es porque yo leo la Biblia. No es porque yo voy a la iglesia. Es porque está mi vida entregada completamente a las manos de Jesús. Y ese es Jesús el que va haciendo la obra en mi vida. Es Jesús el que va transformando mi vida. Es Jesús el que me va dando ese alimento que yo necesito para entonces poder dar el fruto con la dirección, con el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que pensar qué clase de cristianos somos. Somos de estos que me llena la alabanza solamente si son alabanzas que me gustan, me llena la predicación solamente si el predicador predica de una forma que me guste a mí, si el predicador es de esta manera o de esta otra forma. Todos estos detallitos nos pueden ayudar a entender qué clase de cristianos somos. No podemos vivir una vida cristiana guiados por las cosas que a mí me gustan, por las cosas que yo creo que están bien o están mal. Tiene que ser basado a lo que dice la palabra de Dios. Tiene que ser basado a lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Por Tiene que eso, por eso, hermano, tenemos que entender que para todo Dios tiene un propósito. Para todo. La higuera que no dio frutos, Dios tenía un propósito. Pero el propósito de la higuera era que diese el higo, ¿verdad? Ahora, correctamente. esto trayendo para nuestra vida, Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y la verdad, ay, pastor, ¿cómo yo puedo saber cuál es el propósito? Vamos a buscarlo. Buscarlo en la palabra. ¿Correcto? Buscarlo en la palabra
y empezar a dar frutos. Ah, pastor, pero yo tengo tantos años de iglesia. Mira, yo estoy en la iglesia a más de 50 años. Esto no me califica como un verdadero cristiano. O que me califica es yo saber el propósito y caminar para el propósito conforme la palabra del Señor. O que me califica es si estoy sumiso a la voluntad de Dios. O que me califica es si estoy dando frutos. Si no doy frutos, lo siento. Es lo que va a pasar con la higuera. Te va a secar. ¿No? Imagínate, o imaginemos que Jesús se acerca hoy a nosotros para ver qué clase de cristianos somos. ¿Qué va a encontrar en ti, hermano? ¿Qué va a encontrar en mí? ¿Qué va a encontrar en ustedes, hermanos? De verdad, una pregunta que se queda a cada uno de nosotros para que respondamos al Señor. No necesita responder para Carlos o para mí. Tiene que responder al Señor qué clase de cristiano somos nosotros. Si estamos ahí escuchando que todo lo habla o si estamos buscando escuchar la voz del Espíritu Santo. Tenemos aquí en YouTube un estudio sobre el fruto del Espíritu y tenemos aquí un estudio sobre el cristiano, la condición del cristiano, el propósito de Dios. Si usted no lo escuchó, busca aquí en YouTube y aquí tenemos. Para que usted y yo podamos vivir los milagros que el Señor tiene para nosotros. ¿Verdad? El Señor tiene milagros para nosotros y Él quiere que nosotros podamos vivir ese milagro. Dios quiere hacer el milagro en nuestra vida, pero Él no va a hacer el milagro que yo quiero, Él va a hacer el milagro que yo necesito, es diferente. Él tiene un propósito para mi vida y para tu vida. Y para eso tenemos que estar dentro de su voluntad. Amén. Amén. Nos vemos el próximo viernes cuando vamos a tener más un milagro del Señor. Y usted es nuestro invitado para estar con nosotros para este milagro. Agradezco a Carlos por estar con nosotros. Mucho gusto estar con usted. Gracias por lo estudio que ha traído. ¿Se quiere hablar algo? No, solamente recordar que sí es muy importante, de verdad, que examinemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Amén. Que no nos dejemos llevar por lo que nosotros pensemos, sino más bien por lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a encontrar realmente qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios. Bendiciones, hermanos, y gracias por permitirme participar. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Y nos vemos el domingo, ¿verdad? Sí. El domingo vamos a tener Servicio de adoración en familia. servicio de adoración en familia. Usted es nuestro invitado. Que usted tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor. Y nos vemos el domingo. Que Dios te bendiga.